empezamos con el tema familia. Hoy es el primer domingo del mes de octubre y todo este mes vamos a estar hablando de la familia. Y la primero que van a ver es una imagen de una familia almorzando junto en un jardín. Precioso, ¿verdad? Miren, esta es la idea humana de una familia. Esta es como lo que todos añoramos de una familia, estar todos juntos, reunidos, compartiendo alegres, teniendo paz, disfrutando de los alimentos. Miren qué precioso. Este es como, de verdad, pareciera que así son todas las familias, pero la verdad es que esto es una utopía, diríamos, o es un sueño. Algunas familias sí disfrutamos algo de esto, pero la realidad es que las familias no están así como nosotros quisiéramos. Con los matrimonios inicia una familia. Hace 2 meses hablamos del tema de matrimonio y vimos que el matrimonio es un diseño también de Dios. Dios lo estableció así, que un hombre y una mujer se unieran y Él les dio la instrucción que tuvieran hijos para llenar la tierra, para poblar la tierra a través de un matrimonio. Y luego vienen entonces los hijos y luego de los hijos pues vienen las generaciones, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente se va poblando la tierra. La familia viene a ser un ambiente propicio para que la vida humana y para preservar la vida humana, para dar lugar a la vida, pero también para preservar los valores de Dios y la fe en Él. No son cualquier valor, hay valores humanos muy bonitos, pero miren, si no están fundamentados en la roca que es Cristo, es como construir en la arena del mar. La realidad que vemos, como yo les decía al iniciar el tema, es como contraste y es incompatible con la realidad con Dios y con el plan amoroso que Él tenía. Entre muchas familias hoy se hace esto palpable. Vemos familias divididas, ¿verdad? Vemos además violencia intrafamiliar, no solo de un hombre a una mujer, también de las mujeres a los hombres. Hay violencia de los padres hacia los hijos. Hay jóvenes que ya no se quieren casar y dicen, bueno, nos unimos libremente, uniones libres, ¿verdad? Vemos divorcios, vemos adulterios, vemos abandono de los hijos. Esta es la triste y terrible realidad de la familia hoy en día. Pero quiero decirles, no es solo de hoy en día. Esto es así desde que el hombre pecó. Ya desde el primer momento que el hombre y la mujer pecaron en el Edén, la primera consecuencia del pecado fue el rechazo. Cuando vino Eva y tomó de lo que no debía comer, del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, en primer lugar, ella que había sido y había dicho a su esposo, wow, qué lindo lo que tú me diste. Cuando llega el Señor y les dice, ¿dónde estás, Adán? Y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y dice, la mujer que tú me diste, esa es la culpable. Y ella le echa la culpa a la serpiente. Y en el siguiente capítulo, apenas en el capítulo 4, vemos ya el primer fratricidio. Una familia, no fue alguien de fuera, fue un hermano contra otro hermano. Así que este descalabro que vemos en la familia no es cosa de hoy día, solo que hoy se ve más abiertamente la oposición del hombre a Dios. Como institución, la familia sufre, la familia está lastimada, la familia está destrozada y la causa de esto es el pecado humano. Las transformaciones actuales de la sociedad lo que hacen es ver más y más cada día la ausencia de Dios en ellas. Así que mi hermano, mi hermana que estás aquí, que me estás escuchando a través de En tu Hogar esta mañana, en lo individual tenemos un llamado hoy. Ese llamado es a preguntarnos, y entonces, ¿cuál es mi papel en la familia de hoy? ¿Qué ocupo yo ahí dentro de la familia? Y vamos a encontrar las respuestas en la palabra de Dios. Ella nos dice qué y cómo vivir en la familia. Quiero hablarles primero de este plan y diseño precioso que Dios tuvo cuando Él planeó toda la humanidad
cuando nos pensó, como nosotros sabemos, aún antes de que Él nos hiciera, dice la palabra de Dios, que Él ya nos tenía en su mente, que Él nos contemplaba y que Él nos trajo a la existencia porque nos amó, ¿verdad? Él nos amó. Pues de igual manera, ese traernos a la existencia no fue solamente como una varita mágica, sino que fue con un diseño precioso, un diseño perfecto. Y este diseño perfecto también era la familia. Él, cuando llama a individuos, Él llama a personas, Él llama a cada uno por nombre. Pero cuando lo llama, Él incluye en ese llamado a su familia. Su llamado para una persona, está Él pensando en todos los que a través de esa persona van a venir a ser parte de la familia del Señor, que van a conocerle personalmente, que van a tener un encuentro personal con Él. Él no llamó a Abraham para que solamente Él le conociera personalmente. Cuando Él llama a Abraham para que lo conozca a Él, para que lo conozca Isaac, para que lo conozca Jacob, para que lo conozcan los 12 hijos de Jacob, y así sucesivamente. Dios dice, la palabra es el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo pondría ahí puntos suspensivos, porque es el padre de cada ser humano que viene a este mundo, porque tiene un sello puesto por el mismo Dios en el fondo de nuestro corazón, ese sello que dice propiedad de Dios. Y lo vemos también en el ejemplo de Noé. Cuando Dios llamó a Noé para salvarlo de la catástrofe que venía, lo llamó a él, le dio a él las instrucciones. Pero junto con Noé entraron en el arca su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Así que miren, Dios llama a individuos, pero ese llamado es un llamado también a todas las generaciones. Si me pueden acompañar, vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo 12 de Génesis. Ahí vamos a ver ese llamado particular de Dios a Abraham. Dios lo ha llamado para que esté con él. Lo ha llamado a salir de Ur, a salir de su familia. Fíjense qué curioso, llamó a Abraham, ¿a dónde? A salir de su familia humana, porque el Señor quería cambiarle la mente y el corazón a Abraham. Quería que lo conociera de una manera especial. Y Abraham, yo pienso que no solo llamó a Abraham, probablemente llamó Dios a muchos. La Biblia registra el llamado de Abraham, porque él respondió a ese llamado. Porque Dios llama, pero el hombre tiene la opción de responder. Y en Génesis 12, el Señor le está haciendo una promesa a Abraham. Génesis 12:3, si me acompañan, dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero quiero que se enfoquen en esta parte de la cita. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice uno, qué preciosa promesa. Yo me fui a buscar un poquito de qué se trataba esto de familia y me llamó mucho la atención que ustedes saben que los rollos originales en que fue escrito el Antiguo Testamento es en hebreo y en arameo. Y esta palabra precisamente que está aquí traducida como familia en realidad no existe como tal en ese, sino que esa palabra que está en el original habla de especie, habla de grupo de personas, habla de relativos, o sea que no se refiere a como nosotros entendemos el grupo familiar hoy en día, sino que está hablando de todas las personas que iban a ser bendecidas, porque de Abraham venía Jesús por medio de la tribu de Judá y luego por el rey David, porque ahí viene la línea de la descendencia de Abraham viene a ser Jesucristo, y Jesucristo viene a bendecir a toda la humanidad formada y juntada en familias. Qué precioso mensaje, ¿verdad? El Señor le está diciendo a Abraham, a través tuyo bendigo a toda la humanidad, traigo mi bendición. Y en Génesis 18, siguiendo a Abraham,
vemos algo, un pasaje hermoso en relación también a la relación familiar y la función que tiene el padre. En Génesis 18, versículo 17 al 19, por favor acompáñenme, vamos a leer esta cita. Dice así: y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Para ponerlos un poquito en la historia, quiero comentarles que este es el momento cuando el Señor se ha presentado en la tienda de Abraham y Sara y han estado comiendo muy sabroso, porque Abraham le dijo a Sara que preparara un cabrito, que hiciera pan, y se sentaron a comer, y ya cuando terminaron el Señor decide que va a irse de camino, y entonces Abraham va con él caminando, y en el camino Dios dice: ¿acaso yo voy a encubrirle lo que voy a hacer a Abraham? Y entonces le dice: mira, Abraham, yo voy ahorita para Sodoma y Gomorra, voy a hacer tal cosa. Y entonces Abraham pues viene y empieza aquel regateo que hemos oído muchas veces, ¿verdad? Pero ese es el contexto. Pero quiero que nos fijemos el pensamiento de Dios, porque es el pensamiento el de Dios que quedó plasmado aquí. Cuando el escritor sagrado recibió esta revelación, Dios le dijo cuál había sido, por qué razón él le dijo a Abraham esto. Y en el versículo dice que Dios dijo dentro de sí: ¿acaso le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjense que aquí dice naciones, ¿verdad? En la que vimos anteriormente decía familias, aquí ya habla de naciones. Eso nos va haciendo contemplar el contexto en el que el Señor lleva la bendición. Y Dios se está preguntando: ¿será que le voy a dejar a Abraham en la ignorancia de lo que yo pienso hacer? Cuando yo le he dicho a Abraham que él va a ser el que va, a través de él voy a bendecir a toda la humanidad. Pues no, dice el Señor, no lo voy a dejar en la oscuridad, no lo voy a dejar en el desconocimiento de mis planes. ¿Por qué razón no lo voy a dejar? La respuesta está en el versículo 19. Porque dice el Señor: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dice el Señor, que Abraham le va a enseñar a sus hijos quién soy yo. Le va a enseñar a sus hijos y a sus generaciones cuál es mi corazón, cómo los amo, cómo los anhelo, cómo los deseo. Les va a decir las promesas que tengo para ellos. Ese es el contexto en que está esta cita. Yo sé, dice el Señor, que este hombre que me ha conocido no se va a callar y lo va a transmitir a sus hijos. Y subrayé la palabra mandará, porque en la versión Reina Valera así está descrito, y en otras versiones también dice la palabra mandará. Pero hay otras versiones que utilizan otra traducción y dice: estoy seguro que Abraham instruirá, enseñará, comandará. Y cuando yo vi esa palabra comandará, ¿quién es el comandante? El que va al frente, el que guía por el camino, el que muestra, el que señala la ruta. Ese es el comandante. Yo sé que Abraham va a decir: allá es donde vamos, a la presencia de Dios que me llamó para salir de Ur de Caldea, y vamos a ir a una tierra prometida que Él me ha ofrecido, y yo sé que lo cumplirá porque Él me ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Así que Dios está diciendo aquí: yo no voy a dejar a Abraham en el desconocimiento de lo que voy a hacer, porque yo sé cuál es el corazón de Abraham, y lo voy a instruir, porque los que vengan detrás de él, él mismo me va a señalar a mí. Este mensaje es poderoso, mis hermanos, porque el Señor busca hombres como Abraham, hombres y no solo hombres, mujeres que como él ocupemos ese lugar de señalar el camino, de mostrar al Rey de la Gloria, de alabar su nombre, de mostrar cuál es su corazón y los deseos de él para nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos. Amén. Ir al frente, instruir, dirigir y enseñar. Y esto Moisés también lo entendió muy bien. Moisés entendió que la enseñanza es con la vida. Lo que no lo hemos entendido muy bien somos nosotros. Porque a veces leemos la palabra y la repetimos sin entendimiento. Mis hermanos, Moisés, cuando en Deuteronomio 6 está hablándole al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, les está recordando lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha hablado a él personalmente. Y en el versículo del capítulo 6, del 6 al 9, Dios los está instruyendo a lo que son su pueblo, a su amado pueblo, con quienes han atravesado un desierto y han vivido 40 años. Y Él no quiere dejarlos en la ignorancia. Y miren lo que les dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, el que está hablando es Moisés. Les está hablando que las palabras que Dios le dio a él, ¿dónde deben de estar? Por favor, ponga atención, ¿dónde deben de estar las palabras del Señor? En el corazón. Cuando algo está en el corazón, habla del amor. Habla cuando cantábamos hace un momento, este momento que tanto esperé, yo verdaderamente sentí una presencia de Dios maravillosa y pensaba, de verdad, durante estos 2 años casi, ¿cuántos momentos hemos esperado volver a estar juntos en la presencia del Señor, así reunidos? ¿Cómo nos ha hecho falta sentir esta presencia del Señor? Lo anhelamos. Pero mi hermano, eso no debe ser solo de un día domingo. Ese deseo de estar en su presencia debe estar todos los días en nuestro corazón. Ese amor, esa palabra que está del Señor, no debe de ser algo aprendido de memoria. Primeramente, donde debe de estar la palabra del Señor es aquí, en el corazón, porque nos hemos encontrado con Él, porque Él nos ha amado primero a nosotros y nos ha enamorado de tal manera, como también cantábamos hoy, que nos ha seducido y nos hace anhelarlo, su presencia, nos hace sentir deseo de comer de su palabra. Y entonces dice, si esas palabras están en ti, que eres el papá, que eres la mamá, entonces tú vas a podérselas enseñar a tus hijos. Vas a poder hablar de ellas. Y miren, ese repetírselas a tus hijos estando en tu casa, yendo de camino, cuando te acuestas, cuando te levantas, atarlas como una señal en su mano, escribirlas hasta en los dinteles y en los postes de las puertas. Lo que habla es de un estilo de vida. El Señor está presente en cada momento. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy de excursión a la playa, cuando voy a un almuerzo con los chicos, cuando estamos en la casa viendo una película, en todos los momentos de la vida. Cuando la palabra del Señor está guardada en el corazón, entonces se hace un rema, y eso viene a ser parte de nuestra vida misma. No es que hagamos eso que dice así literalmente, me estoy dando a entender, mis hermanos. Tener la palabra del Señor en el corazón. Y esto nos muestra el valor que para Dios tiene la familia. Para Dios tiene un valor inmenso, porque fue el diseño de Él para que cada uno de nosotros entráramos en esta vida. Quiero mostrarles varias citas. Vamos a ir al capítulo de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo de Lucas, pero este capítulo 2, porque es bastante extenso, pero vamos a mencionar algunos versículos. El primero que quiero que vayamos es el versículo 16. Dice en el versículo 16 de Lucas: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Quiénes vinieron apresuradamente? Pues los pastores que habían sido avisados que había nacido el Mesías. La primera aparición de Jesús es dentro de su familia. Dios quiere que veamos que la manera en que entramos en este mundo, todos los hombres, incluso Jesús, el Hijo de Dios, es por medio de un hombre y una mujer que se han unido en matrimonio y dan a luz un hijo. Ese es el deseo de Dios. Claro, debido al pecado, hoy sabemos que hay muchos niños que no entran al mundo por medio de una familia. Algunos nacen
madres solteras, y es parte del plan. Dios lo tiene y lo permite. ¿Por qué? Porque el pecado lastimó el plan original de Dios. Pero el plan de Dios original es que los niños nazcan dentro de una familia. Y así fue presentado Jesús. La primera vez que lo vieron, fueron encontrados con su mamá, con su papá, que estaban ahí porque no habían encontrado un lugar en otro albergue. Ahora vamos a ir a otro versículo de ese mismo capítulo. Vamos a ir al versículo 22 y 23. Y aquí quiero hacer ver algo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y aquí vemos que esos papás eran un hombre y una mujer temerosos de Dios. Un hombre y una mujer que tenían la palabra del Señor en el corazón, no solo en la cabeza, porque a veces sabemos lo que dice, pero no lo hacemos. Pero ellos la tenían. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como las enseñanzas que le habían dado y fueron a llevar a su hijito, a su recién nacido, a presentarlo en el templo. El siguiente versículo que quiero que vayamos es el versículo 40. Y dice en el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y de gracia de Dios era sobre él. Jesús no nació y al día siguiente ya fue un hombre de 30 años. Jesús vivió el proceso que vives tú como niña, el proceso que vive Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Tú también naciste y has crecido, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes hoy? 9 años tiene ya Esteban, imagínense, lo hemos visto crecer entre nosotros. O Anelis, o allá atrás que están Benjamín y Agustín también. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Gloria a Dios, los hemos visto crecer. Y Jesús igual, que ustedes niños, Él nació en una familia y Él tuvo una niñez y fue creciendo dentro de su familia. Y miren lo que pasó. En los siguientes versículos nos cuenta la historia cuando sus papás van de regreso a Jerusalén porque había que inscribirse había que ir a celebrar la Pascua, Y ellos, como temerosos, hombres temerosos y mujer temerosa de Dios, iban para allá cumplir con esa ordenanza de celebrar la Pascua. Pero cuando vienen de regreso, Jesús se les perdió. Se quedó perdido en el templo. Miren, yo digo qué susto el que deben haber pasado José y María. Y entonces regresan a buscarlo. Y Jesús tenía en ese entonces como 12 años. Y lo encuentran sentado explicándole la ley, explicándole las escrituras. Un niño a los que eran los rabinos de Israel. ¡Qué tremendo! Y cuando su mamá le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le contesta: mamá, es que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y entonces aquí hay como un quiebre. ¿De qué está hablando Jesús? Dice que María no entendió esas palabras, pero las guardó en su corazón y meditaba en ellas. Pero nosotros sabemos por el Espíritu Santo, porque Él nos las ha revelado, que Jesús estaba hablando de las cosas del Padre eterno, de su Padre, quien lo envió a esta tierra y que Él estaba ocupándose ya desde niño en esas cosas. Pero me interesa mucho que vayamos a los últimos 2 versículos, versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este pasaje nos habla de otra etapa de Jesús, la adolescencia. Ya Jesús con 12 años se sujetó a sus papás y regresó con ellos y vivió con ellos bajo su dirección. Y este punto es muy importante para los hijos. Jesús nos está mostrando esa sumisión de los hijos a los padres, que a pesar de él, de poderle enseñar a los maestros de Israel de las escrituras y conociendo que estaba en los negocios de su padre, se sujetó a su madre
y a su padre que Dios había escogido para él. Y esto es una enseñanza de vida tremenda. El valor que la familia tiene para Dios es maravilloso, porque la familia fue diseñada por Él para que en ella el hombre, la humanidad crezca, nazca, tenga seguridad, seamos cuidados, seamos enseñados. Pero se hizo un daño incalculable, y pongo incalculable porque en realidad como seres humanos no logramos entender cuánto daño causó el pecado en la humanidad. Pero al mismo tiempo, Dios no se quedó de manos cruzadas y estableció un plan, no solo maravilloso, sino que poderoso también. Como les estaba diciendo, el modelo original de Dios se vio en alguna manera lastimado profundamente y se contaminó, y eso es lo que ha traído dolor y sufrimiento a toda la humanidad. Y pongamos atención a esto porque es muy importante. No existen familias cristianas, mis hermanos. Existen personas cristianas. Y ahí van a decir uno, ¿cómo así? Mi familia es creyente, Mis hermanos, usted es el creyente. Y usted está llamado a pasarle estafeta a sus hijos, a enseñar a su esposa o a su esposo a mostrar el camino de Jesús. Ya lo vamos a ver en esto que vamos a hablar. Porque es uno por uno que tenemos que encontrarnos con el Señor Jesucristo. No nacimos siendo de Dios, nacimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos guste o no nos guste. Un bebé que viene a este mundo, lo que viene separado de Dios, porque trae en él ese germen de pecado que no le permite tener relación con Dios. Y ese niño, ese bebé, tiene que ser llevado a la presencia de Dios, enseñándole, mostrándole el camino para que él pueda tener ese encuentro personal con cada uno. Aquí hay muchos jovencitos hoy y me alegro mucho. Y te quiero hablar a ti, que eres un jovencito esta mañana y que estás aquí. Vale preguntarte por qué estás tú aquí. Porque te trajo tu mamá, porque te trajo tu papá. Qué bueno. Porque esta es una de las formas que los papás tenemos para mostrarle el camino a nuestros hijos. Pero tú tienes que tener ese encuentro personal con Jesús. Tú tienes que conocerlo personalmente. Vamos a leer todos juntos en su Biblia estos dos versículos, versículo 38 y 39. Dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Miren, este pasaje es precioso, el final. Pero cuando leemos lo que está antes, es tenebroso, mis hermanos. Es una historia de horror, aunque ustedes no lo crean. La Biblia a veces nos cuenta historias de terror, y esta es una de esas historias de terror, pero con un final glorioso y poderoso y feliz. En Gadara, este era una persona que se llamaba Gadareno, porque el lugar de donde era de Gadara, y ahí en ese lugar, ese hombre vivía, no tenía casa. No tenía parientes que vivieran con él. Vivía entre los sepulcros, o sea, vivía en un cementerio. ¿Se pueden ustedes imaginar? Y la gente no se le quería acercar a este hombre, porque cuando se acercaba empezaba a dar gritos, pateaba, mordía, lastimaba a quien se acercaba. No lo podían contener. Vivía aislado y solo. Y resulta que este hombre tenía dentro de él una multitud de demonios, tanto que cuando Jesús le pregunta: ¿y tú cómo te llamas?, los demonios le responden su nombre y le dicen que se llaman legión porque son muchos. O sea, no tenía un demonio dentro, tenía muchos demonios dentro de ese hombre. Por eso les digo, eso era una historia de terror. Un hombre desnudo, encadenado, destruido físicamente,
destruido emocionalmente, sin familia, destruido espiritualmente. En todas las condiciones que el hombre puede estar destruido estaba ese hombre, sin esperanza ninguna, sin esperanza, no había quien lo ayudara. Pero Jesús llegó, lo liberó, lo sanó completamente, no solo por fuera. Ese día que él se encontró con Jesús, fue sanado en lo interior, fue perdonado sus pecados y el enemigo le fue quitado el poder que tenía sobre su vida. Esa es la obra de Jesús en cada hombre que se encuentra con él, mis hermanos. Esa es la gloriosa historia del poder del evangelio, que él rescata y salva y libra y sana y da vida eterna. Pero miren, este hombre no se quería quedar ahí porque nadie lo quería. Su familia no lo quería. No tenía amigos. Y se quería ir con Jesús, con aquel que lo había salvado. Pero Jesús le dice: no, mi amigo, tú no te puedes venir conmigo. Tú te tienes que ir de regreso a tu casa y contarles ahí en tu casa lo que yo he hecho por ti, para que cuando ellos escuchen lo que yo he hecho por ti, ellos se conviertan y vengan a mí también. Y mis hermanos, cuando Jesucristo se encontró con cada uno de nosotros, yo les cuento, yo también me quería ir con él. Y estoy seguro que muchos de aquí también se querían ir con él. Ya no querían regresar. Encontramos la luz, encontramos la verdad, encontramos la vida. Pero Jesús nos dijo: no, todavía no. Todavía tienes que regresar a tu casa y tienes que proclamar las grandes y maravillosas cosas que yo he hecho contigo. Y no es este el único caso que hay. Hay muchos otros casos, no lo voy a relatar. Ustedes lo pueden ir a leer en Mateo 9, del 6 a 7. También está otro caso que ustedes pueden ver, de otro hombre que tuvo que regresar a su casa a dar testimonio de las grandes y poderosas obras. Y yo aquí me pregunto, ¿qué habrá pasado con esa familia del Gadareno? Aquí no lo dice, pero si Jesús lo mandó y regresó, piensen ustedes, ¿qué pasó en esa familia? Cuando lo vio a su mamá, si es que todavía estaba viva su mamá, y lo vio regresar, o su papá, cuando lo vieron sus hermanos en su sano juicio, cuando lo vieron sus tíos y sus tías, cuando lo vieron sus primos, que tal vez habían jugado con él de niños y lo habían dejado de ver porque estaba loco, estaba chiflado, estaba endemoniado. Y tal vez habían pasado 30 años y de repente entra en su sano juicio, vestido, sonriendo, y lo miran parado ahí enfrente. ¿Qué pensarían? Póngase usted en esos zapatos. ¿Cómo fue ese encuentro? Y entonces le dicen: ¿qué te pasó? ¿Cómo regresaste? Y empieza él a decirle: Jesús me perdonó, Jesús me salvó, Jesús me liberó. ¿Y quién es Jesús? Cuéntanos, por favor, queremos oír. Ese es el regreso. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios quedó truncado en el Edén por nosotros, por los hombres. Nosotros fuimos los que nos fuimos, como dice Isaías. Cada quien agarró su propio camino como oveja descarriada. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos el camino de regreso, para que la puerta esté abierta. Él es el sacrificio sin mancha, por medio del cual tenemos acceso a la misma presencia del Padre, al lugar santísimo. Mis hermanos, es maravilloso, ¿verdad? Y es ahí donde damos nuestro testimonio. Este es el ambiente que Dios quiere para nosotros. El ambiente en las familias es el diseño que Dios proveyó. Fue Dios el que lo planificó, y aún aunque quedó lastimado, el Señor, por medio de la salvación de cada uno de nosotros, está reconstruyendo las familias para que ahí podamos crecer seguros. Es diferente una familia donde un papá y una mamá conocen a Jesús de una familia donde no hay conocimiento de Él. Y ahí no solo crecemos seguros, arropados, donde estamos estables y donde hay una salud emocional, sino que también en ese lugar es donde Dios dice: yo sé que este hombre y esta mujer le van a enseñar a sus hijos a conocerme, para que puedan ser transformados, para que puedan venir a mí. Es en esa familia donde el Señor está obrando hoy. Aquí habemos varias familias hoy. Hay varias familias que me están escuchando a través del Zoom esta mañana. Nosotros tenemos una bendición grandísima,
Porque si tú estás hoy escuchando este mensaje, es porque el Señor te alcanzó a ti. Y el Señor sabe que si Él ha tocado tu corazón, tú no te puedes quedar callado. Tú le vas a hablar a tus hijos, porque tienes escrito en tu corazón su palabra. Y les vas a hablar aún sin hablarles. Miren, a veces hablamos cuando no hablamos. ¿Cómo es así? Van a decir ustedes, sí. Cuando nos ven de rodillas en la noche y entran al cuarto sin tocar la puerta y nos encuentran de rodillas, estamos pegando un grito y estamos diciéndole a nuestros hijos, así es como se acaba el día. Cuando nos ven de rodillas por la mañana, cuando nos ven que oramos dando gracias por lo que tenemos en la mesa, cuando nos ven dando testimonio de que lo que tenemos es fruto de la gracia de Él, cuando nos ven dando nuestro diezmo, mis hermanos, yo quiero hablar de esto, el Señor me lo puso esta mañana. Algunos niños de esta congregación han venido a dar su diezmo. Quiero contarles, como yo estoy en el área de la administración, he podido ver eso. He visto a veces un sobre con 25 centavos. He visto otros días un sobre con 1 quetzal. Otro día un sobre con 100 quetzales y uno admirado. ¿Y qué será tanto? ¿De dónde recibió tanto? Un regalo que le dieron. Pero ¿cómo es que ese niño sabe? ¿Será que solo así le llegó la inspiración? No, mis hermanos. Ese niño o esa niña que ha dado su diezmo es porque ve que su mamá y su papá dan un diezmo. Son los que se levantan y ofrendan. Ellos le dicen, hijo, mira, toma, vas a ir a dar la ofrenda. Pero no solo se lo dicen, le explican por qué se diezma, le explican por qué se ofrenda en la iglesia. Porque ese papá sabe que esa es la bendición de Dios sobre su familia. Ahí en la familia se enseñan los valores de Dios, lo que es el temor a Dios, el buscar de Él de día, de noche. Se van de camino y va uno en el carro y les va mostrando y dicen, miren qué árbol más lindo. Ay, sí, démosle gracias al Dios por esta naturaleza. Nos metemos en el río. Qué día más lindo que pasamos en el río. Nos vamos a la playa. Qué lindo pasar en la playa. Gracias, Señor, por la playa. Que vamos al cine. Nos salimos del cine porque esta película no honra al Señor. No todo el tiempo es de aleluya. Hay momentos de no, esto no es del Señor. Apagamos la televisión y nos vamos. Y les explicamos, no solo la apagamos, nos sentamos y les decimos por qué no. Ese es el lugar que el Señor planeó. Porque Él sabe que el hombre que le conoce le va a mostrar a su hijo y va a ir delante de ellos mostrándole a aquel que merece la honra, que merece toda la gloria y toda la alabanza, verdaderamente. Así es. Pero mis hermanos, quiero decirles, les dije muchas buenas noticias, ¿verdad? Les voy a dar una mala chiquitita. Tenemos que estar conscientes que llevar el mensaje de Jesucristo a la familia no es fácil. Jesús mismo sufrió el rechazo de su familia. Jesús, Él mismo lo dice. Miren, no crean que yo les vine a poner paz en la familia. Al contrario, yo vine a poner división. Imagínense una familia. Hay que poner ejemplos a veces un poco grotescos para poderlo entender. Pero imagínense una familia de ladrones, donde todos son ladrones, son Alibaba y los 40 ladrones. Y de repente, el número 25 se convirtió al Señor. Y llega y da testimonio y los invita a dejar de robar. ¿Qué creen ustedes que va a encontrar con los otros 40? Ese es un ejemplo bastante burdo, ¿verdad? Pero hay otros, mis hermanos. ¿Qué va a hacer aquel que llega y confronta la mentira? Al que confronta cualquier otro pecado de los que sabemos que son, va a encontrar rechazo dentro de su misma familia. Mateo 10, anótela porque no la vamos a leer aquí por el tiempo. Pero usted tiene que leerla en su casa. Mateo 10, del 32 al 37, es Jesús que está hablando. Y Él dice, ¿ustedes creen que vine a ponerles paz? Pues no. En una misma casa, dice, van a haber 3 contra 2 o 2 contra 3. Vaya y léalo. La madre va a estar contra el padre va a estar contra la madre, los hijos contra los padres contra los hijos. Ay, miren, esa es la realidad.
Cuando nos convertimos al Señor y vamos con nuestra familia y llevamos el mensaje del Evangelio, unos van a recibir y otros no. Y cuando el que no recibe, vamos a tener diferencias grandes. Y eso va a causar dolor a nuestro corazón. Fíjense que Jesús lo experimentó. O sea, Jesús no solo lo dijo. Jesús como ser humano enfrentó el rechazo de su familia. En Juan 7:5 dice que ni sus hermanos creían en él. Y quiero contarles, Santiago, el apóstol, hermano de Jesús, que después fue el primer obispo de Jerusalén, él al principio no le atinaba a Jesús. Oía a Jesús todos los días, había crecido con él, pero decía, nah, será. A veces así nos pasa. Jesús lo experimentó ese rechazo, esa falta de credibilidad en él, siendo él la misma verdad. Y luego en Marcos 3, del 20 a 21, fíjense lo que dice, que él estaba en una casa y todos estaban ahí escuchándole, y entonces llegaron sus familiares cercanos a traerlo. Y dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían comer ni pan. Cuando los oyeron los suyos, lo vinieron para prenderle, o sea, vinieron para agarrarlo, para ver de llevárselo a su casa. Porque decían, o sea, porque pensaban, su familia, ¿qué pensaba de Jesús? Léalo usted, por favor. Está fuera de sí. Está loco. Eso es lo que quiere decir la traducción en nuestro idioma. Los cercanos, la familia, pensaba de Jesús, está loco. Eso han pensado de mí también algunas personas, mis familiares. Carolina está chiflada. Y sí, estoy chiflada por Jesús. Amén. Pero no es que perdí la mente, al contrario, la gané. Entonces, mis hermanos, pero el que está en oscuridad no lo puede ver. Y entonces, ¿cómo nos ven? Como que somos locos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, quiero concluir esta mañana con esto. Primero, hay un llamado de Dios para ti que estás aquí. Para ti que me estás viendo hoy a través del Zoom ahí en tu casa. El Señor te llama. Pero te llama también y te dice que hay una lucha. Ese llamado es que tú ocupes el lugar que tienes dentro de tu familia. Tú eres el papá de la casa. A ver cuántos papás hay aquí o abuelos. Gloria a Dios. ¿Cuántas mamás hay aquí hoy? Pero como no solo se trata de mamá y papá, la familia, ¿cuántos hijos hay aquí hoy? Allá veo uno, por allá veo otro, allá veo otro, allá veo otro, aquí otra. Hay un montón de hijos aquí. Tú tienes que ocupar el lugar que el Señor te da. Él hizo un llamado a ti, te hace un llamado a ti para que ocupes ese lugar. ¿Y sabes qué? Ese lugar lo tienes que pelear. Es el lugar para el Señor, porque no es el lugar para ti, es el lugar para el Señor el que vas a pelear dentro de tu casa. Por eso dice ahí, es una lucha, pero no es una lucha con los otros. Es una lucha contra todo aquello que va en contra del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo aquello que va en contra de la vida. Todo aquello que va en contra del matrimonio, todo aquello que va en contra de la verdad y de lo que la palabra de Dios dice, tenemos que lucharlo con nuestro testimonio, con la palabra, con declararlo, con confrontarlo cuando haya necesidad de hacerlo, y no es fácil. Por eso es una lucha. Amén. Y eso lo debemos hacer mientras todavía se puede hacer. Mientras todavía es de día, dice el Señor que lo busquemos a Él constantemente. Él va a ser la fuente para tener la fuerza, para tener la gracia, el valor, la firmeza para sostenernos en Él y no ser desviados de la verdad y seguir al frente. Para acá es ni a derecha ni a izquierda, es derecho y hacia adelante, con la vista puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Buscarlo ahora. Todavía es tiempo, mi hermano, todavía tenemos tiempo de encontrarlo si no lo hemos encontrado. Y si ya lo hemos encontrado, de establecerlo bien
en nuestros corazones. Amén. Y quiero leerles una palabra que está en Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Este capítulo que habla de la fe es un capítulo precioso, habla de todos los hombres, no de todos, ¿verdad? De un montón de hombres que vivieron y que recibieron por fe a Jesucristo. Aún no había venido Él como hombre, pero ellos ya le conocían porque de alguna manera el Señor se les había revelado. Y dice en el versículo 23, ¿ya lo tienes ahí? Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, tú que eres el papá de tu casa, el abuelito, tú que eres la mamá o la abuela, o la tía, o la hermana, o el hijo, o la hija, o el primo, qué sé yo. Tú, por la fe en Dios, cuando ves a todos que están a tu alrededor, no importa si son bebés bonitos o no lo son, como era Moisés, debe haber sido re bonito. Pero miren, aunque no lo sean, por la fe podemos batallar por ellos y podemos guardarlos y esconderlos bajo la cobertura de nuestro Dios, llevando el mensaje de salvación, dando testimonio de vida, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Así que mi hermano, este es el mensaje de hoy. Una familia santa como Dios la planeó, solo es así cuando Cristo vive en el corazón de cada uno de aquellos que la forman. Y ese debe ser nuestro anhelo para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar. Y yo quiero orar con ustedes esta mañana diciendo esta oración. Jesús la oró. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ponte en la presencia del Señor. Piensa en todo lo que has escuchado esta mañana. Y dile, Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti. Te doy gracias por lo que hoy me has mostrado a mi corazón. Señor, yo sé que estoy en el mundo todavía. Y al igual que te dijo tu Hijo Jesús, hoy te pido, Señor, no me quites de aquí todavía, pero guárdame del mal, Señor. Guárdame del mal, porque yo ya no soy de este mundo. Porque he sido comprado con tu sangre preciosa y te pertenezco, Señor. Te pertenezco porque tú me hiciste con tus propias manos, pero te pertenezco también porque tú me has comprado con tu sangre preciosa. Hoy te clamo, Señor, apártame en la verdad, porque yo sé que tu palabra es la verdad, que esa palabra que tengo, Señor, trae el entendimiento. Dame ese rema perfecto de tu palabra, Señor. Y Señor, que yo pueda llevar tu palabra a mis cercanos, a mi familia, llevar ese mensaje tuyo de salvación a todos aquellos que están cercanos a mí, a mis padres, a mis hijos, a nuestros nietos, Señor, a nuestras familias extendidas, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros sobrinos y sobrinas, a nuestros primos, Señor. Queremos llevar ese mensaje de salvación a todos aquellos que tú amas, Señor, que tú amas y que ellos aún no lo entienden. Señor, danos la palabra, el momento, danos, Señor, la certeza, la palabra oportuna, que sea como sal, Señor, para salar nuestras casas, para poner esa sal tuya y esa luz perfecta tuya en nuestros hogares, y que tu gloria sea vista, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque sé que pedimos conforme tu corazón y sabemos que tú nos escuchas y nos darás esa gracia y ese poder para ir para adelante, mostrándote a ti, Señor.